Esta semana que pasó escuché con horror y estupefacción cómo tres personas de muy diferentes ámbitos me contaban que varios de los centennials, para ser justos los más jóvenes, no sabían que eran los Simpsons, los Beatles o el Prode. Por supuesto no es culpa de ellos, ¿no? Simplemente quiero llorar en posición fetal. Y me niego rotundamente a tener que hacer un video explicando qué son los Simpsons o qué son los Beatles, así que vamos con el Prode. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de un juego que fue furor en la Argentina, mal, y que después lentamente fue desapareciendo. El Prode. Vamos a ver un poco de qué iba y vamos a conocer un par de historias dignas de un libro o de una serie. Prode eran las siglas de pronósticos deportivos. Igual, si bien se llamaba deportivos, el único deporte sobre el que vos pronosticabas era el fútbol. O sea, era un juego de apuestas de fútbol. Lo creó en 1971 Lotería Nacional mediante un decreto de la NUCE, impulsado por el Ministerio de Bienestar Social, y el objetivo era que con esa plata que se ganaba fomentar la actividad deportiva y hacer distintas obras sociales en el país, que desconozco si se habrá usado para ese fin o no. En algunos lugares figura que al Prode se lo conoció como la polla del fútbol. Yo nunca escuché ese término, pero estoy seguro que deleitará los oídos del público español que visita este canal. La forma de jugar era muy sencilla. Vos ibas a la agencia y pedías una o varias boletas de Prode, que era básicamente un papel en el que vos completabas tus predicciones sobre cómo iban a ser los resultados de la siguiente fecha de fútbol. Eran 13 partidos que tenías que acertar. A veces variaba un poquito la composición, pero en general eran 9 partidos de la primera división. En ese momento los torneos se jugaban el Metropolitano y el Nacional, y el resto se completaba con 4 partidos de la siguiente división. Entonces vos tenías una planilla más o menos así. Esto lo acabo de armar con la fecha 8 de la Copa de la Liga de Argentina, que se juega supuestamente el domingo 3 de abril, mucho después de que se estrene este video. Y entonces tenías que tratar de acertar poniendo si iba a ganar el local, el visitante o si iba a haber un empate. Así que bueno, esta podría ser una planilla de Prode. Tiene 14 partidos en vez de 13, pero bueno, no quiero dejar a nadie afuera, así que la voy a jugar así como viene. Banfield Argentinos, digo local. Defensa y Justicia River, digo visitante. Gimnasia Talleres, para mí empate. San Lorenzo Atlético Tucumán, local. Racing Sarmiento, local. Newell's Platense, local. Patronato Unión, visitante. Vélez Lanús, visitante. Perdón, la gente de Vélez, no se enojen. Boca Arsenal, voy a poner empate. Godoy Cruz Estudiantes, visitante. Central Córdoba Huracán, visitante. Barraca Central Independiente, visitante. Tigre Rosario Central, visitante. Y Colón Aldo Civi, local. Esa es mi planilla. Y después tenías dos jugadas dobles, o sea que en dos partidos podías poner dos resultados. Que yo en este voy a poner Tigre Central, voy a jugar local como doble, y Boca Arsenal vamos a poner local como doble. Todo esto a mano, recuerden, Centennials, todo a mano, siempre todo a mano, con una virome en un papel, todo a mano. Entonces, una vez que terminabas todo esto, llevabas ese papel a la agencia, te tomaban la apuesta y listo. Esto se hacía en unas tarjetas perforadas, las tarjetas Hollerit, y después lo único que te quedaba era esperar el fin de semana que se jugaran los partidos y ver si acertabas o no. Ya veo que acierto todo lo que tiré. ¿Qué hago después? Me hago un autopremio. Lo recaudado se repartía entre todos los que tuvieran los 13 aciertos. Va, lo recaudado, o sea, lo recaudado menos lo que se queda Lotería Nacional, de los impuestos, las deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los juegos de azar, que se entiende. Si nadie había acertado 13, ganaban los que habían acertado 12, si no 11, si no 10, y así hasta 9. Y si nadie había acertado 9, el pozo quedaba vacante y se sumaba al pozo de la semana siguiente. El juego parece difícil, pero matemáticamente no estaba tan mal. Digo, tenías, espero que me hayan salido bien las cuentas, ¿no? Con las jugadas dobles, más o menos una chance en 400.000. 4 sobre 3 a la 13, esa es la cuenta que hice. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el loto tenés que acertar los 6 números sobre 42, y eso ya era una en 5 millones y pico. Pero creo que después le metieron el jackpot, que son 2 números más que tenés que acertar. Y entonces es una cosa tipo una en 230 y pico millones. Nada, en comparación con eso, el Prode era una pavada. Hashtag datazo, que te caiga un rayo, la probabilidad es de 1 en 3 millones. O sea, es muchísimo más probable que te caiga un rayo a que te ganes el loto. Bueno, sigamos. El Prode, como decíamos, se creó en el 71, pero arrancó en el 72. O sea, estamos a 50 años desde que arrancó el Prode. Empezó a fines de febrero de 1972. En la primera fecha hubo un poco más de 150.000 apuestas, 32 ganadores. Y de ahí en adelante se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más popular. Empezó a salir en diarios, en revistas. Al poco tiempo ya había 1 millón de apuestas. Para la fecha número 7 había ya 2 millones de apuestas. Y así, como que todo el mundo estaba recopado con el Prode. Y como les decía, vamos a conocer un par de historias. La primera es de abril de ese mismo año, del año
año en el que arrancó el PRODE, que fue la primera vez que hubo una sola persona ganadora. O sea, una única apuesta que se llevó todo el pozo. Terminó la fecha, los noticieros dijeron el nombre de la persona afortunada, que era Mercedes Negrete, y obviamente los canales salieron a buscar a esa mujer. Se sabía que había apostado en una agencia de Valentina Alsina, había ganado cerca de 400 millones de pesos ley, que eran algo así como unos 350.000 dólares de ese momento. Andás a ver qué plata es en dólares hoy. Al rato se supo lo primero, que es que no era una mujer, sino que era un hombre, que se llamaba Mercedes Ramón Negrete. Era un señor paraguayo de 26 años que trabajaba como obrero textil, que había venido al país buscando un mejor pasar y bueno, se encontró con eso. Mirá que mejor pasar. Negrete se enteró, al toque se fue al canal de tele. Al día siguiente estaba en todos los programas de televisión, no entrevistaba a Soldán. El cónsul paraguayo lo ayudó para que depositara la plata en el banco hasta que pudiera viajar porque no tenía DNI argentino. Toda una cosa así como muy frenética, pero parece que ni bien apareció en la tele, nunca regresó a su casa. Y ahí apareció una trama medio como de novela, porque Fabiana López, que por ese entonces era la compañera de Negrete, aunque no se sabía bien si vivían juntos, si no, como que eran pareja, pero no eran novios, era como una relación medio un poco borrosa, digamos. Pero bueno, no importa. Cuestión que Fabiana López empezó también a salir en los distintos medios porque Negrete no había vuelto nunca. No sé, hasta hoy día no sé dónde está. Lo fue anoche, fue al canal 9, pero no vino todavía. Como que la había abandonado. Llegó a estar hasta en la mesa de Mirta esta chica. A la señora Fabiana López, ama de casa. Adelante. Y entonces, hasta que Negrete pudo volver a Paraguay, por haber salido tanto en la tele, la gente por ahí en la calle lo reconocía y lo agredía por haber abandonado a Fabiana. Un par de veces lo quisieron fajar. Así que tuvo un tiempo que estuvo así medio como escabulléndose. Y un par de meses después llegaron a un acuerdo en tribunales. Negrete le dio 17 millones, 10 para ella y 7 para el abogado. Y se volvió a Paraguay, donde se instaló en la ciudad de Pilar. Y ahí hoy tiene su familia y su vida. Obviamente, imagínate, semejante novela potenció más todavía el PRODE. Llegó a haber un programa que se llamaba La Cola del PRODE, que era un programa humorístico que supuestamente pasaba en una agencia de PRODE y eran como los distintos personajes de la gente que iba a jugar. Salía por Canal 13 los miércoles a las 10 de la noche. Guión de Jorge Basurto y Juan Carlos Mesa, del cual en algún momento haremos un Perdón Centennials, por supuesto. Hubo hasta una película que se llamó Yo gané el PRODE y usted. O sea, fue algo que pegó mucho. Y después el PRODE durante muchos años igual se siguió manteniendo, capaz no con el furor inicial, como que capaz se había perdido un poco esa intensidad del principio, pero sí era algo que la gente jugaba y hacía. La frase de es como ganarse el PRODE o es más difícil que ganarse el PRODE era como algo habitual. Y así continuó durante bastantes años en la vida diaria de los argentinos. Y vamos a avanzar en el tiempo hasta la otra historia. Esta historia es increíble, es de película. 6 de mayo de 1984, cancha de Instituto de Córdoba. Juegan Racing de Córdoba contra Ferro. Último partido del domingo, televisado. El pozo del PRODE de la semana anterior había quedado vacante y había, escuchen este número, $1.700.000 de premio. $1.700.000 de premio. Como había ese pozo, entre todo el plantel de Racing de Córdoba deciden jugar una boleta. Entre todos, jugadores, utileros, médicos, todos. 40 personas jugando una boleta de PRODE. Boleta a nombre de la señora de uno de los que trabajaba en el equipo, porque los jugadores por supuesto no podían jugar. Lo tenían prohibido, lo cual es lógico. La fecha avanza, llega el domingo, cuando el equipo de Racing de Córdoba está por merendar en el hotel previo a salir el partido, que recordemos era el último partido de la fecha. Se fijan y ven que de los 13 partidos de esa boleta que ellos habían jugado, ya tenían 12 aciertos. Y el que les falta es solamente el que tienen que jugar ellos. Esto es un guión de una peli, no me jodan. El entrenador era Pedro Marcheta, que cuenta en varias entrevistas que en vez de charla técnica entró con la boleta en la mano y les dijo: muchachos, ¿qué charla técnica? Vamos para la cancha y ganemos. Juegan el partido muy peleado. Primero Racing de Córdoba se pone en ventaja con un golazo de Gasparini, que agarra un rebote con la pierna derecha, mete con un sombrero y con la zurda la clava en un ángulo. Un delirio de gol. Al poco tiempo llega el empate de Ferro y cuando al partido le quedaban solamente 5 minutos y ya parecía que todo iba a quedar así, Gasparini de nuevo de tiro libre pone el 2-1. Termina el partido y los jugadores empiezan a festejar de una forma descontrolada. Imagínense el festejo de los jugadores e imagínense el desconcierto de los relatores. Estaba relatando Mauro Viale en ese momento, que por supuesto no entendían por qué estaban festejando tanto ese partido. Ganó Racing 2-1. Era la fecha 6 del campeonato, no había motivos para festejar tanto. Pero no dijeron nada porque ellos habían quedado que se mantenía todo en secreto. Incluso en la nota final de la transmisión que le hacen al DT a Marcheta, él se dedica simplemente a hablar del equipo como si todo fuera normal. ¿Qué festejo, Jorge? La verdad que sí, porque realmente estamos pasando muchas vicisitudes. Con Vivanco, que hace 6 meses que no juega, realmente esto es muy importante para nosotros, porque Racing necesita sumar. Después obviamente se supo que habían jugado una boleta. El plantel de ahí se fue a una parrilla a festejar a todo
obvio, por supuesto, $1.700.000. ¿Qué hago con 1 millón? Y un asadito. Pero la historia no termina ahí. ¿Habían ganado? Sí, claro, por supuesto. Pero el lunes se supo que habían ganado cerca de 100 personas. Así que cada uno de esos ganadores se llevaba $17.000. Menos el 30% de impuestos, son unos $12.000. Dividido los 40 del equipo que habían jugado, le quedaron $300 a cada uno. Poco más de lo que gastaron en la parrilla. Comieron gratis, eso sí. Esta historia que les acabo de contar, que parece de película, es real posta. De hecho, se hizo un documental en 2020 que lo podés ver en Flow, que se llama Prode y que cuenta esta misma historia. El Prode después, ya a finales de los 80, fue como perdiendo un poco de popularidad. En los 90 ya lo jugaba menos gente y así se fue medio como desvaneciendo, digamos. Y en 1998 dejó de existir por primera vez. Volvió unos años más tarde, en 2001, aunque ya con muchísima menos emoción, y siguió jugándose hasta no hace tantos años, hasta el 2018. Pasa que ya nadie le daba la misma atención que antes. En 2018 se disolvió Lotería Nacional y con eso también el Prode llegó a su fin. Y con el final del Prode también termina este Perdón Centennials. Espero que les haya gustado. Pásenle el video a alguna persona que ustedes sepan que era fanática de jugar al Prode, si es que conocen a alguien. Y si no, con un like o un comentario ya me están ayudando una bocha. Gracias por haberme acompañado este ratito. Nos vemos en el próximo. Chau.